Hola traders, welcome to the jungle. Los saluda Taurus de ATLT, esperando que se encuentren bien este fin de semana. Y bueno, nuevamente andamos por acá compartiendo un poco de contenido, esperando que les sea de utilidad. Muy bien traders, el día de hoy vamos a ver cómo armar nuestro gráfico, ¿no? Vamos a ir yendo de lo más sencillo hasta un poquito más avanzado, pasando por precio y luego metiéndole un poquito de volumen e inclusive metiéndole ahí algunas herramientas que son muy útiles, sobre todo cuando el trader está en esa fase de entender el mercado, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos describiendo poco a poco porque esto va a ir de menos a más, esperando que pues sea de su agrado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar traders. Fíjense que en este caso ustedes están viendo en pantalla pues un gráfico del SP500, ¿sí? Un gráfico del mercado de futuros, en donde lo único que tenemos pues básicamente es el precio, ¿no? Digamos que tenemos un gráfico de un minuto para ponerle nombre y apellido. Digamos que tenemos aquí en pantalla un gráfico de un minuto. Ahora bien, si se dan cuenta, los elementos que tenemos en pantalla pues realmente son muy sencillos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es pues un cuadro, ¿sí? Un simple indicador que nos marca pues lo que es el rango de la sesión asiática. Acá vemos el rango de la sesión europea. Incluso si se dan cuenta, pues aquí nos marca la primera hora de la sesión europea, ¿no? Que es muy común dentro del mercado europeo, esa primera hora que le llaman la ventana europea, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, aquí nos la marca. Digamos que en términos muy generales, lo que estamos viendo tanto en la caja amarilla como en la caja café, pues es el premercado, ¿no? O sea, todo ese movimiento, toda la cotización que se da antes de que abra el mercado americano. Entonces, eso igual y lo podemos quitar, lo podemos poner. Yo siempre lo he puesto desde que hace años comencé en esto del trading. Siempre me ha gustado ver y poder diferenciar pues lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa y después lo que pasa en el mercado americano. Por diferentes circunstancias, por diferentes motivos, hay muchas estrategias que se utilizan tanto en el mercado europeo como en el mercado americano, incluso en el mercado asiático, ¿no? Que es un mercado de muy poca movilidad y muy poco volumen, básicamente. Entonces, bueno, fíjense que esto es lo clásico que nosotros debemos de tener para ir armando nuestro gráfico, ¿no? Yo entiendo que mucha gente pueda decir, no, pues es que a mí no me interesa mucho ver eso, a mí no me sirve, etcétera, etcétera. Pero es que no se trata de que le sirva o no. O sea, es como tener un mapa, ¿sí? Un mapa de la ruta de lo que va pasando en el día, cuáles han sido los rangos, cuáles han sido los extremos, incluso cuál ha sido la volatilidad, ¿no? Es muy importante saber pues aproximadamente cuánto se está moviendo Asia, cuánto se mueve Europa, cuánto se mueve de máximo a mínimo el premercado en conjunto, que es Asia más Europa. Entonces es muy importante saberlo como una información que nos ayuda a conocer el entorno donde estamos trabajando. Entonces creo que siempre será muy útil saber eso. Entonces tenemos estos elementos básicamente en el gráfico en este momento y tenemos al precio. ¿Sí? No tenemos volumen ni tenemos ninguna herramienta adicional que nos pueda ayudar a visualizar mejor los movimientos. Lo vamos a ir sumando poco a poco. Entonces fíjense, vamos aprovechando que tenemos los elementos más básicos, que es el puro precio en el gráfico, vamos a aprovechar para echarle una analizada, ¿sí? Al puro precio con los elementos que vemos en pantalla, y después le vamos a ir agregando cosas para ver si realmente nos están aportando información o realmente no nos aportan información. Yo creo que eso es lo interesante de este video. Ok, entonces vamos a imaginar, por ejemplo, que nosotros estamos esperando que arranque el mercado americano. Fíjense que ahí sería el arranque, todavía no arranca. Vean, acá está lo que sería el arranque. Entonces lo que tenemos a la vista simplemente es
pues el mercado europeo, ¿no? El premercado, lo que se conoce como el premercado. Entonces vamos a empezar a analizarlo así de forma muy simple y podríamos decir, mira, aquí el precio comenzó un movimiento alcista, entonces marcamos una especie de canal, ¿sí? Aquí marcamos un canal, vean, un canal en lo que fue el premercado. Ahí marcamos un canalito, ¿sí? Más o menos, ¿no? El chiste es que tengamos la idea de que esto tuvo un movimiento alcista. Vean que de repente el precio quiere romper ese canal alcista, ¿sí? E intenta romper, y vean cómo hacen como una especie de trampa, y luego el precio otra vez se queda aquí enrangado y viene el mercado americano, ¿sí? Viene el mercado americano. Entonces, utilizando lo más básico del análisis del precio, aprovechando que solamente lo tenemos en este gráfico presente, pues obviamente antes de que arranque el mercado, ¿qué es lo que haríamos nosotros, no? Marcaríamos aquí una resistencia que coincide con el máximo europeo. Vean, aquí es donde empieza a tener sentido las herramientas de apoyo, ¿no? Vean, aquí estoy marcando una resistencia del precio como tal, pero que también coincide con el máximo de lo que es la sesión europea. Entonces ya de entrada esa resistencia tiene una importancia un poquito más alta de lo que sería simple y sencillamente una resistencia común y corriente, ¿no? Entonces marcaríamos eso, entenderíamos que el mercado estuvo en un canal alcista la mayor parte del tiempo, luego intentó quebrar aquí podríamos marcar una elipse indicándonos que aquí sería una trampa, simplemente nos quedamos con eso. Y también marcaríamos pues esta zona como un potencial soporte, ¿no? Esta zona de aquí, vean, un potencial soporte que está muy cerca, vean, muy cerca del mínimo de Europa, y un poquito más abajo está el mínimo de Asia. O sea, en pocas palabras, esta zona de abajo, ¿sí? Esta zona de abajo sería el mínimo del premercado, ¿no? Diferenciando los niveles, este sería el mínimo del premercado oficialmente, pero en medio tenemos algunos soportes intermedios que pueden jugar un papel específico en la realización del precio. Entonces, ¿qué pasaba después? Vean que el precio, vamos a dibujarlo aquí, chequemos que el precio, vean, hace un impulso, un retroceso, y de repente el precio se empieza a acercar a esta resistencia que, como ya lo comentábamos, pues es una resistencia que también es el máximo de Europa. Entonces esta R1 también resulta ser que es el máximo de Europa, ¿no? Aquí lo vamos a marcar, es igual a R1. Por lo tanto, una ruptura del precio por arriba de esa resistencia pues será muy importante. Será muy importante. Entonces aquí donde nosotros empezamos a valernos, ¿sí? A utilizar la acción del precio. Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos un impulso, un retroceso. Antes de que el precio haga la ruptura en esta parte, nosotros proyectaríamos un posible impulso, vean, un posible impulso derivado de esta estructura de impulso, retroceso, impulso. ¿Y qué pensaríamos? ¿Qué nos estaríamos imaginando nosotros en ese momento? Que si el precio fuera capaz de romper la resistencia 1, pues obviamente habrá algún momento en esta zona de aquí, en ese cuadrante, ¿sí? En todo este cuadrante habrá un momento para buscar compras. Ya depende de qué estrategia tengamos, qué herramientas de apoyo podemos tener. Bueno, puede ser que anticipemos, aprovechemos ese movimiento y podamos sacarle una tajada. ¿A qué? A este impulso, ¿sí? A este impulso, ¿sí? Vean que está más o menos con esta distancia, y que sería parte de ¿qué? Sería parte de este impulso, retroceso y la ruptura de esta resistencia, buscando completar un movimiento así. Entonces esta parte es la que en un momento dado nosotros podemos aprovechar en el intradía a través del precio para sacarle un poco de dinero a ese movimiento. Entonces fíjense cómo el precio finalmente viene en esta zona, viene la ruptura, ¿sí? Viene la ruptura. Y es entonces cuando yo me empiezo a preguntar, ¿no? No sé si a ustedes les pase, pero yo me empezaría a preguntar, si yo nada más estuviera utilizando el gráfico que tienen en pantalla y yo no tuviera otras herramientas,
pues es ahí donde empieza un poquito la duda. Entonces yo lo que diría es, ok, estoy viendo que a través del precio, con la acción del precio, veo que hay un posible entorno de rompimiento, ¿no? Lo que se conoce como el clásico break. En este caso sería break up, ¿sí? Un break up o un rompimiento alcista por la estructura que estamos viendo, en donde el precio venía siendo un impulso alcista, de repente se lateraliza, incluso intenta un rompimiento, un falso rompimiento a la baja, no lo logra y luego el precio se empieza a enrangar, pero muy pegado a esta R1. Entonces yo digo, ok, si el precio va a continuar a la alza, en algún momento me presentará una oportunidad de rompimiento, pero yo cómo puedo, además del análisis que le estoy realizando al precio, en donde tengo R1, que es el máximo europeo, y aparte tengo un precio que está rompiendo esa resistencia, ¿cómo yo puedo de alguna manera saber si el rompimiento tiene fuerza, si hay un desequilibrio a favor de los compradores, si hay una vela de un gráfico mayor que esté rompiendo, ¿no? Que esté rompiendo, que sea por ejemplo de color verde, que esté rompiendo y que esta vela tenga un desequilibrio a favor de las compras? O sea, ¿cómo yo lo puedo saber? No lo puedo saber, así como tengo el gráfico, yo no lo puedo saber. Sin embargo, pues vamos a pensar que, bueno, ok, no tenemos esa información, el precio rompe y tenemos que subirnos a esa operación de alguna manera. Entonces vean cómo el precio pues finalmente rompe y nosotros actualizamos pues esa subida trazando un canal o una línea de tendencia, como ustedes quieran manejarlo. Vean, tenemos un canal, aquí el precio hace su impulso y luego ¿qué observamos? Que el precio comienza a retroceder de manera agresiva. Utilizando el análisis del precio simple y llano, nosotros debemos de saber que cuando el precio rompe una línea de tendencia es un golpe a las manos que llevan el control, ¿no? O sea, es decir, en el momento en el que el precio rompe la línea de tendencia del movimiento alcista, se le está dando un golpe a a los compradores. Simplemente todos sabemos eso, ¿no? Cuando se rompe una línea de tendencia, le están dando un golpe a los compradores, más no los están derrotando ya finalmente. Es un buen golpe, más no es el golpe final. En ese momento, en lo personal, cuando yo veo que el precio está tratando de romper el canal alcista, yo en ese momento ya no hago escenarios de compra. Me tengo que esperar a que se vuelva a fortalecer las compras o empiezo a observar potenciales escenarios de ¿qué? De ventas, ¿sí? Depende cómo siga avanzando la situación. En el momento, traders, en el momento en el que el precio haga un rompimiento a través de un impulso bajista y luego haga un retroceso, el cual no logre alcanzar nuevos máximos, no lo logre, y en lugar de eso haga un lateral y luego venga un rompimiento, evidentemente ahí las compras quedan totalmente neutralizadas, ¿no? Entonces, eso, acuérdense que estamos haciendo un análisis del precio, un análisis pues básico, ¿no? Entonces, fíjense que aquí cuando el precio hace, digamos que en este momento, cuando el precio hace nuevos mínimos, en ese momento nosotros podemos trazar una tendencia bajista. Yo lo hago a través de un canal, pero lo pueden hacer simple y sencillamente con una línea de tendencia simple y llana, ¿sí? Entonces, en ese momento, vean, cuando se hacen mínimos nuevos, el precio nos daría una señal de ventas, ¿sí? Vamos a marcarlas aquí para que ustedes las vayan viendo con el análisis del precio y luego vamos a meterle las herramientas. Entonces, fíjense, aquí sería una señal de compras, entendiéndose que nosotros esa señal la tenemos que aprovechar de alguna manera con nuestra estrategia. O sea, no quiere decir que ahí vamos a comprar así al vuelo, sino que es una zona de compras la cual tenemos que aprovechar de alguna manera. Vamos a ponerle aquí de color verde, nada más para indicarnos que
que es una zona de compras. Ahí está. Sí, ahí está. Es una de compras, un cuadrito verde, etcétera. Entonces, esta es una señal de compras. Ya si se aprovechó al máximo, qué bueno. Si se entró tempranamente, qué bueno. Ya depende de qué es lo que estemos utilizando para tratar de aprovechar esos escenarios. Entonces, aquí tuvimos una señal de compra. Ok. Y luego aquí, fíjense, aquí es donde les digo que el precio se lateraliza. ¿Sí? El precio se lateraliza. Viene este momento de, pues, una especie de distribución, ¿no? Una especie de distribución, un lateral, etcétera, donde el precio estaba rompiendo este canal alcista y viene la señal de ¿qué? Señal de ventas. Señal de ventas. Vamos a marcarla aquí. Vamos a poner aquí esta etiqueta y le vamos a poner un cuadrito parecido al anterior, pero lo vamos a pintar de rojo, simple y llanamente, para indicarnos que fue una señal de ventas. Ahí está, señal de ventas y señal de compras. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo, traders, que el análisis que estoy haciendo es un análisis universal, básico, que todos debemos de manejar, o si no lo manejamos, bueno, pues ponernos a estudiar un poquito para entender por qué de las cosas. Paso siguiente, como ya les había dicho, en algún momento de esta zona nosotros tuvimos que aprovechar de alguna manera ese movimiento bajista que se confirma cuando el precio rompe aquí, ¿no? Donde está ese cuadrante, ahí el precio tiene que estar, nosotros tenemos que estar buscando la forma de aprovechar ese movimiento. Ya a lo mejor no lo aprovechamos, entramos un poquito tarde, entramos tempranamente, entramos en buen momento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya habría que ver qué tanto fuimos capaces de aprovechar esa señal de venta. Después, ¿qué pasa? El precio hace su estructura de impulso, retroceso e impulso. Perfecto. Luego viene un retroceso. Perfecto. Hasta ahí todavía era zona de ventas. Perfecto. Pero como les he dicho, ¿qué pasa, traders, cuando el precio vuelve a romper el canal? Vean, vuelve a romper el canal. En ese momento, yo ya no busco ventas. Por lo menos no en ese momento, porque se está desactivando la zona de ventas. Yo ahí lo que trato de hacer es esperar nuevamente a ver qué hace el precio y cómo se manifiesta, de tal suerte de volver a buscar pues una dirección. Entonces, ok, ahí el precio rompe ese canal, ¿sí? Rompe ese canal. En ese momento tenemos que marcar una zona de resistencia y una zona de soporte, ¿sí? Vean, una zona de resistencia y una zona de soporte. ¿Por qué la estoy marcando aquí? Porque aquí el precio rompió el canal y pareciera ser que está tratando de continuar a la alza. Por eso estoy marcando estos dos extremos, porque si va a continuar a la alza, lo que va a hacer el precio va a ser pues quebrar esa resistencia, y si va a continuar a la baja, o sea, dándole continuación a este movimiento, entonces lo que tiene que hacer el precio es romper esta zona, ¿sí? Romper esta zona y entonces veríamos ahí si hay alguna oportunidad de trabajar esa continuación. Entonces vean aquí el precio hace la ruptura, ¿sí? Vean que es una estructura pequeña comparativamente con este canal. Chéquense que aquí cuando el precio hace el rompimiento a la alza, en ese momento nosotros tenemos que volver a marcar una nueva estructura alcista. Y vean, aquí marcamos esa nueva estructura alcista. Pero observen que es una estructura muy delgada, ¿no? Como que muy compacta, como para podernos dar una entrada de compras. O sea, realmente si nosotros quisiéramos aquí, vamos a ponerlo como una señal de compras, aunque yo necesito un poco más de argumentos para poder visualizar que ahí hay una oportunidad, ¿no? Entonces, vean, vamos a marcar aquí con un cuadrito más pequeño una posible zona de compras o señal de compras. Ya tendríamos que ver si nuestra estrategia, nuestra técnica, nuestro sistema operativo nos daba la pauta para poder aprovechar aquí
este movimiento de compras, ¿no? Esta posible señal de compras. Después que vuelve a pasar, vean que el precio nuevamente vuelve a romper aquí, como vemos, vuelve a romper ese canal o esa tendencia, esa micro tendencia alcista, la vuelve a quebrar. En ese momento dejamos de pensar en compras y esperamos a ver qué pasa con el precio. ¿Sí? Vean que aquí este soporte es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el soporte de la estructura, de la última estructura que el precio marcó. Se los explico aquí. Vean, impulso, retroceso, impulso. ¿Cuál es el último soporte de esa estructura? Es este. Normalmente cuando el precio rompe una línea de tendencia, el precio tiende a buscar su próximo soporte o su próxima resistencia. Por ejemplo, vean, aquí el precio rompe este canal bajista y ¿qué es lo que hace? Va a buscar esta zona de acá como primer zona como zona de descanso. Vean, va a buscar esa zona y de ahí no puede cruzar hacia arriba. ¿Qué pasa después? Vean que el precio rompe el canal alcista, este canal alcista, y ¿qué es lo que hace? Después de que lo rompe, va a buscar contactar con este último soporte, ¿lo ven? Entonces ahí, por eso es que cuando se rompe una línea de tendencia, ahí nosotros tenemos que quedar fuera y observar cuál es la próxima jugada que el precio nos va a mostrar. Entonces vean que cuando el precio rompe aquí, nuevamente rompe aquí este canal, el precio empieza a lateralizarse y hace un movimiento bajista buscando este soporte que es el último soporte del movimiento alcista. Pero mientras tanto, como podemos observar, el precio nos hace otro canal, otro pequeño canal, el cual nos muestra que el precio está intentando tal vez continuar a la baja. Si el precio logra romper este soporte, se activaría una señal de ventas para nosotros en ATLT. A lo mejor ustedes lo pueden ver un poco diferente dependiendo de cómo analicen el mercado, así, tal cual, sin indicadores, sin herramientas, sin nada. El precio intenta bajar, vean que hace una estructura que yo le llamo un cimiento, ¿sí? Hace una estructura de zigzag, pero vean cómo se queda atorado en el último soporte de la estructura anterior, o sea, es decir, queda atrapado en la estructura anterior. Paso siguiente, el precio vuelve a romper, o sea, estamos en un momento de lateralidades, ¿no? Entonces, el precio vuelve a romper, vean, vuelve a romper el canal por la parte de arriba, el canal bajista por la parte de arriba. En ese momento, el precio, ¿qué es lo que va a hacer? El precio va a ir a buscar la última resistencia de esa estructura. Vean, ahí va a buscar esa estructura. Y entonces tenemos dos niveles, vean, tenemos dos niveles, un soporte y una resistencia que están a prueba con el último movimiento del mercado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el precio, si en este caso el precio se va para arriba y rompe la resistencia? Entonces en ese momento nosotros tenemos autorizado poder trazar un nuevo canal alcista, ¿sí? En ese momento nosotros tenemos autorizado un nuevo canal que en su momento lo podemos marcar así o poner simplemente la línea de tendencia que se autoriza cuando el mercado hace impulso, retroceso y nuevos máximos. Cuando hay nuevos máximos en la estructura, ahí nosotros podemos trazar la línea de tendencia o el canal alcista. Entonces, en ese momento, vean, cuando el precio rompe esta zona de resistencia, en ese momento nosotros tenemos una señal de compra activada. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver cómo la podemos aprovechar. Por eso estoy poniendo señal de compra, más no compra ya así tal cual, sino señal de compra. Entonces vean, una señal de compra. Yo necesitaría ver o me gustaría ver si ahí hay un volumen de compradores, si hay alguna vela de compradora en algún gráfico mayor, por ejemplo en 3 minutos o en 5 minutos, o sea, cómo yo lo puedo ver, ¿no? A lo mejor teniendo otro gráfico, correcto, y en ese gráfico tener las herramientas que me permitan ver ese
ese respaldo o ese complemento que me permita que esta señal de compra yo la pueda filtrar mejor y tenga la confianza para lanzar esa potencial compra, ¿no? Imagínense qué interesante. Sin embargo, ahorita estamos simplemente analizando el precio puro y duro. Paso siguiente, vean cómo el precio rompe y empieza una escalada alcista muy interesante. Entonces vamos a extender este canal, lo ajustamos como deberíamos de hacerlo en su momento y vean el movimiento alcista que el precio nos brindó, ¿sí? Vean qué bonito situación alcista, incluso podemos marcar algunos momentos que pudieron ser de continuación. Vean, aquí hay una especie de redistribución, ¿sí? Una especie de redistribución, el precio se lateraliza y luego vuelve a romper. Digamos que aquí podríamos tener nuevamente otra señal de compras, ¿sí? La cual pues de alguna manera, si se puede, la aprovecharíamos. Y si no, simplemente quedó como una posible oportunidad. Después nuevamente el precio vuelve a subir y se vuelve a detener. Nosotros marcamos una resistencia, ¿sí? En ese momento es una resistencia y un soporte. Ahí lo tenemos. Llega un momento, como lo observamos aquí, que se vuelve a quebrar. Vean, se vuelve a quebrar el canal alcista. Entonces en ese momento que se rompe el canal, yo ya no voy a volver a buscar compras de momento hasta que vea pues qué es lo que el precio me estaría brindando para yo poder continuar intentando realizar pues algún trade, ¿no? Entonces vean, el precio se lateraliza, como que aquí quiere romper la resistencia pero no lo logra, ¿sí? Yo aquí tendría que ver, fíjense, vamos a marcarlo como señal de ventas. Vamos a marcar acá señal de ventas y le vamos a poner aquí su pequeño cuadrante. Recuerden, indicando que es una potencial señal de ventas. Nosotros tenemos que tratar de ver cómo la podríamos aprovechar. Finalmente el precio se vuelve a reingresar a esta zona lateral que empieza a tomar tintes laterales. ¿Y qué hacemos en ese momento? Actualizamos la resistencia y en este caso actualizamos el soporte. Pero hubo un momento en que parecía ser que nos mostraba una potencial señal de venta. Perfecto. Paso siguiente, vean que aquí el precio vuelve a mostrarnos un máximo mayor, ¿sí? Nos muestra un rompimiento. Entonces aquí sería una señal de compras. Marcamos el cuadrante y nosotros tendríamos que ver si podemos aprovechar esa señal de compras respaldada por nuestro sistema operativo. Paso siguiente, tenemos que marcar pues esa tendencia. Sí, vean, aquí está. Vamos a marcarla con una línea primero. Vean, ahí está. A la postre se marcaría bien, pero vean que aquí el precio sufre una pequeña aceleración. Entonces, como hay una aceleración, tenemos que marcar esa aceleración de manera correcta. Ahí está. Más o menos así. Y vean que aquí, pues la señal de compra sigue siendo la señal de compra, ¿no? O la oportunidad de compra. Vean cómo el precio aquí se lateraliza un poco, respetando la resistencia quebrada. Y el precio paga ahí unos pocos puntos para después volverse a regresar al soporte y de alguna manera romper. Vean, aquí rompe nuevamente ese canal alcista acelerado, ¿no? Vean, ahí lo rompe. En ese momento ya no buscamos compras. La última señal de compra fue aquí en este cuadrante. Después el precio rompe el canal, vean, incluso vean cómo rompe el canal, viene a buscar el último soporte, como se los había comentado anteriormente, viene a buscar el último soporte y se queda enrangado. Incluso vean cómo hace un test por debajo del canal, en fin. Aquí marcamos este soporte, así, y marcamos una nueva zona de resistencia. Ahí está. Una nueva zona de resistencia.
Vean cómo aquí el precio rompe esta zona, pero vean cómo está la otra línea de tendencia. O sea, por lo tanto, esta señal no la podemos considerar para nada como una señal de ventas. ¿Por qué? Porque estaba ahí pues esta línea de tendencia, ¿no? La mayor, la de largo plazo, digámoslo así. Entonces, obviamente, aquí no hay ninguna señal de venta hasta que el precio nos rompiera esta línea de tendencia. Por lo tanto, ahí no marcamos ninguna señal de venta porque realmente no la hay. El precio que hace, traders, vuelve a intentar romper y aquí podríamos poner una potencial señal de compras. Aquí, una potencial señal de compras. Marcamos nuevamente un canal de aceleración. Vean, un canal de aceleración. Ahí está. ¿Y qué vemos? Otra vez una ruptura del precio del canal, del último canal de aceleración. Vemos claramente ahí la ruptura y vemos que el precio viene a buscar la línea de aceleración. Un detalle interesante, fíjense este detalle, traders, se los comparto aquí, aprovechando que estamos viendo. Normalmente cuando tenemos al precio en una tendencia, digamos en un canal alcista, cuando el precio rompe el canal o la línea de tendencia, como ya se los había dicho, normalmente el precio viene a buscar tocar el último soporte o la última resistencia, depende de la dirección, ¿sí? Esto es clásico. Ahora, por el otro lado, si tenemos un precio que tiene una línea de tendencia de largo plazo y una línea de aceleración, aquí pasa esto. Cuando el precio viene y rompe la línea de tendencia de aceleración, lo normal es que venga a buscar recargarse en la siguiente línea de largo plazo, ¿sí? Recuerden que esta es la de largo plazo y esta es la línea de aceleración. Entonces, a diferencia del otro ejemplo donde el precio rompe la línea de tendencia y va a buscar el soporte o la resistencia más cercana, hay que considerar que cuando tengamos línea de largo plazo y línea de aceleración, cuando se rompe una, el precio va a ir a buscar la segunda, que sería la de largo plazo. Que fue lo que sucedió tanto en este caso, vean cómo rompen el canal de aceleración, que son estos dos canales de aceleración, rompen el canal por la parte de abajo y vean cómo el precio se va a recargar en la línea de largo plazo, que sería esta de aquí. Y vean que aquí pasa lo mismo, el precio rompe la línea, el canal de aceleración y ¿qué hace? Viene a buscar cobijo en la línea de aceleración. Perdón, la línea de tendencia de largo plazo. Y vean cómo se queda ahí. Ya para este momento, aquí nosotros, esta sombra como café, esta es nuestra zona de protección. Aquí nosotros ya no buscamos operaciones porque faltan minutos para el cierre de la sesión americana. Como podemos ver, el precio cierra en esta zona. Entonces ya aquí obviamente nosotros ya no buscaríamos ninguna operación. Entonces fíjense cómo hicimos un análisis del precio muy simple, muy sencillo, en donde buscamos señales de compra y de venta. Eso fue con el puro precio. O sea, con el puro precio pudimos observar que el precio nos mostraba esas posibles zonas. Ahora vamos a agregarle algunos elementos para que ustedes vean cómo se complementan con el precio. Entonces vamos a ello y lo mostramos. Muy bien, traders, pues fíjense que ahora ¿qué acabamos de hacer? Le acabamos de agregar nuestra plantilla de 5 pasos, ¿sí? Ahora sí que en el siguiente peldaño de la escalera le vamos a agregar herramientas de volumen. Todo sobre el mismo escenario que acabamos de observar y que acabamos de analizar y trazar con el puro precio. En este momento le acabamos de agregar una herramienta que nos ayuda a poder respaldar el análisis que le estamos haciendo al precio. Vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden que ahí tenemos marcadas las zonas que ya de antemano nosotros habíamos identificado con el puro precio.
Pero vamos a ver si realmente, por ejemplo, la herramienta de los 5 pasos realmente nos ayuda o está totalmente fuera de onda, ¿no? Como dirían los chavos. Está totalmente orinándose fuera del hoyo, o realmente nos está auxiliando a tomar algunas buenas decisiones. Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, fíjense cómo en el primer ejemplo, cuando nosotros detectamos esta señal de compras a través del puro precio, fíjense que nos estaba diciendo, por ejemplo, la plantilla de los 5 pasos. Fíjense que nos estaban apareciendo estos símbolos que nosotros los llamamos warnings, ¿sí? Warnings. Caray, ¿por qué me puse eso? Bueno, le llamamos warnings, ¿sí? Estos numeritos les llamamos warnings porque son alertas que nos ayudan a poder visualizar posibles escenarios. ¿Qué nos dice ese warning? Cuando aparece este warning, lo que nos está diciendo es: busca la siguiente resistencia o el siguiente soporte por arriba o por abajo del warning. O sea, es decir, que en este caso, cuando aparece este warning, yo tengo que buscar la resistencia o el soporte por debajo de dicho símbolo. Y obviamente tengo que ver que el precio haga un trabajo sobre resistencia o soporte. En este caso, como podemos observar, el precio, vean cómo el precio hace un trabajo sobre la resistencia, donde recordarán ustedes que marcamos esa primer señal de compra trazándole aquí un posible cuadrante, ¿no? Vean cómo esta herramienta nos indica con toda claridad que el precio se está dirigiendo hacia el norte, dejando esta banda azul abajo, dejando esta banda de color verde abajo y también rompiendo el canal gris que ustedes observan aquí, ¿sí? Este canalito gris, vean cómo el precio lo está dejando atrás, pero en la parte sur de su ubicación. Entonces vean cómo en ese momento esta herramienta nos estaría apoyando en esa visión de potenciales compras. Entonces vean que ya independientemente de ver el precio, yo puedo tener esa claridad, tener esa confianza de que el precio está rompiendo una resistencia y que los elementos que acompañan dicho rompimiento están quedándose todos atrás del precio. Vean cómo esta parte central viene comandando ese movimiento, ¿no? Vean cómo el precio se mantiene por arriba a todo momento, obviamente hasta que el precio pues llega y se cansa, ¿no? Se cansa. Incluso vean cómo aquí, no sé si lo alcancen a ver, déjenme mover un poquito el chart a la derecha para que vean un detalle ya con otros elementos. Vean, ahí está. Fíjense cómo aquí aparecen burbujas de volumen. Vean cómo aparecen muchas burbujas de volumen cuando el precio se ha agotado en su movimiento alcista. Estas burbujas de volumen me van a aparecer aquí, traders, me van a aparecer aquí indicándome qué cantidades, me va a indicar cantidad, me va a indicar nivel de precio, bueno, sería precio, cantidad, precio y hora, por decirlo así, horario, hora, ¿sí? Me va a indicar en qué momento y en qué nivel de precio aparecieron estas burbujas de volumen, o sea, qué cantidad de volumen se activó en ese nivel de precio y en qué momento. Entonces vean, ya de entrada aquí empezamos a ver detalles importantes, ¿no? Si yo en algún momento logré conectar la compra y la aguanto, ¿cuándo voy a salir yo? A lo mejor cuando yo vea la actividad que se está generando en contra del movimiento. Simplemente por decir un ejemplo, ¿no? Paso siguiente. Vean que el precio, hablábamos de que el precio rompe el canal, empieza un lateral. Vean cómo otra vez aparecen aquí los warnings. Vean cómo aparecen los warnings indicándome ese lateral.
Cuando aparece ese warning, ¿qué me dice? Búscate el soporte y búscate las resistencias por arriba y por abajo del warning. Por arriba y por abajo del warning. El warning casualmente aparece en una zona lateral, por lo tanto, el buscar una resistencia y un soporte es lo más lógico. Y lo veíamos en el análisis del precio, o sea, no tendríamos que ser unos genios de Wall Street para saber que después de un lateral, una caída y un lateral, pues obviamente hay que ver si el precio se va para abajo o se va para arriba. En este caso, cuando hicimos el análisis del precio, comentábamos que el precio rompió el canal. Por lo tanto, las opciones de compra eran menos pesadas que las opciones de venta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Vean que el precio rompe el soporte. ¿Y qué observamos? Fíjense un detalle muy interesante, traders. Vamos a quitar aquí el cuadrante de ventas que dibujamos en ese momento. Lo vamos a hacer más pequeñito para que ustedes puedan observar la burbuja de volumen que se marcó al momento del rompimiento. Vean qué interesante. Esa burbuja de volumen, ¿qué nos está diciendo, trader? Nos está diciendo participación institucional. Participación institucional. Ahí no cabe el dicho de que yo creo, yo pienso, dicen que ahí están los stops, dicen que ahí se pone no sé qué. No, nosotros lo estamos viendo a través de las herramientas. Ahí hay una participación institucional. Como estamos viendo que hay una señal de venta, pues ojalá y Dios quiera que esa intervención institucional sea para que continúen las ventas, porque yo estoy observando una señal de venta a partir del análisis del precio, a partir de lo que me está diciendo la plantilla de los 5 pasos, me está diciendo ventas. Ojalá y Dios quiera que esta intervención institucional realmente sea para vender y seguir vendiendo y no sea para detener las ventas. Eso ya lo veremos con el resultado de el movimiento final, ¿no? Lo que se llama esfuerzo-resultado. Pero lo que queda claro es que nosotros en ese momento de la señal de venta vemos cómo hay una intervención o una participación institucional, traders. Paso siguiente, vean cómo el precio termina cayendo por la intervención institucional que le dio velocidad y vemos cómo empieza la misma participación institucional, vean cómo empieza a detener el precio. Vean cómo ahí ya lo empiezan a detener. Cuando yo veo eso y estoy vendido y estoy aguantando la posición de ventas, evidentemente tengo que tomar mis previsiones, porque yo no sé si esto va a ser para empujar más abajo o para darle la vuelta. Lo que me queda claro es que ahí hay participación institucional. Y con eso yo empiezo a poner mis barbas a remojar. Paso siguiente, siguiendo con los ejercicios. Vean cómo aquí el precio me daba otra señal. Vean, otra señal de compras. Sí, señal de compras, pero hay un detalle. Esta línea verde que va cambiando de color y que la vemos que está interactuando aquí, se llama VWAP. Se llama VWAP y es un elemento muy importante que hay que considerar al momento de estar haciendo trading. Entonces vean cómo la señal de compra que se está dando aquí está pegando con este elemento. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Vean, voy a reducir un poquito el tamaño de este cuadrante de compras para que ustedes lo puedan observar. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, oye Taurus, ¿te gustaría comprar cuando el precio está tocando el VWAP, exactamente lo está tocando, ¿te gustaría comprar? Yo les diría que no, porque obviamente el VWAP por sí mismo es un soporte o una resistencia, digamos,
una resistencia o un soporte dinámico. Entonces, yo lo que necesito es que sea mi amigo, no mi enemigo. Por lo tanto, al yo ver que el precio está pegando con el VWAP y me está dando una señal de compra, yo no la tomaría, la dejaría pasar. Simplemente el precio me está dando algo, pero no lo tomo porque no tengo los elementos que me gustaría tener de la mano con la señal de compra. Entonces yo lo dejaría pasar gracias a que aparece ese elemento en ese momento. Entonces esta señal de compra yo no la tomaría. Sin embargo, vean que sí se movió un poquito. Tal vez hubiera dado chance de ponernos en break even en un momento dado y no perder el trade. A lo mejor no ganábamos, pero tampoco perdíamos. Entonces, bueno, yo la hubiera dejado pasar, muy probablemente la hubiera dejado pasar por el tema de que no se acomodaba a lo que a mí me gusta ver en una compra, ¿no? Paso siguiente, vean, el precio otra vez se vuelve a dar la vuelta. Vean cómo el precio intenta girarse y vean cómo no me muestra pues una ruptura de este nivel, ¿sí? Una ruptura de este nivel como para yo pensar en ventas. Vean cómo no había nada que me indicara pues una liberación del precio, ¿sí? Una liberación clara del precio. Por lo tanto, ahí, como pudimos observar en el análisis del precio, no hubo ninguna señal de nada. Paso siguiente, vemos que el precio se lateraliza un poco. Vean cómo se enranga y luego que me aparecen warnings. Otra vez me aparecen los famosísimos warnings. Vean, me aparecen los warnings y los warnings que me dicen: búscate la resistencia, búscate el soporte por arriba y por abajo de los warnings para ver si el precio es capaz de romperlo, y si todo cuadra puedes lanzar una compra o una venta. ¿Qué es lo que pasa después? Vean, el precio, señal de compra, cuadrante de compra. El precio warnings, el precio rompe la resistencia y empieza a elevar su movimiento alcista. Vean cómo me viene acompañando esta banda verde. Vean cómo el precio va por arriba de la banda azul, incluso va por arriba del VWAP, ¿sí? Haciendo una especie de triple, ¿sí? De una triple banda que va sosteniendo al precio. Muchos dirán: oye, pues a mí no me gusta operar con bandas. Ok, estamos viendo una señal del precio y las bandas lo único que están haciendo es complementándonos esa zona que tú la tienes que haber observado con el precio y complementarla con algún otro elemento. En este caso la estamos complementando con dos bandas y el VWAP más los warnings y la ruptura de la resistencia. Y vean cómo el precio va en la parte norte del canal. Vean cómo el canal de color como blancuzco, vean dónde se encuentra el precio, en la parte superior del canal, no en la parte inferior. La parte inferior es esta. Vean dónde se encuentra el precio, en la parte superior. Y vean cómo el precio, bueno, termina subiendo, rompiendo esta resistencia. Ahora, a mí me gustaría saber si hay presión de compras, pero para ello necesito herramientas de volumen, las cuales no hemos montado, todavía no las montamos, todavía no las colocamos. Y fíjense cómo ya con la segunda herramienta, que es la plantilla, yo ya puedo empezar a ver cosas muy interesantes como complemento, ¿sí? Como complemento del precio, del análisis del precio. Vean qué interesante, traders. Entonces aquí de alguna manera se pudo aprovechar algo se tuvo que haber aprovechado ahí. El precio sube, se vuelve a enrangar. Vean cómo en esta zona de rango no me aparecen warnings, no me aparecen warnings. A lo mejor para mí, Taurus, a lo mejor ahí no me da la confianza de la fortaleza, porque o una de dos, es una tendencia muy acelerada a tal grado que no aparecen warnings, o algo posiblemente pueda estar pasando. Entonces, como yo no tengo warnings que acompañen este lateral y su rompimiento, tal vez yo no haga nada ahí.
Tal vez alguien más tenga una estrategia más dinámica y pueda aprovechar ese rango, ¿sí? Este rango y luego la continuación del movimiento. Perfecto. Ahora fíjense que observamos nuevamente. Participación institucional. Así como lo vimos aquí con esta burbuja, así como lo vimos aquí cuando el precio detiene el movimiento del precio en esta zona, vean que aquí aparece participación institucional. Casualmente, cuando el precio hace el rompimiento a la alza, y Dios quiera que esa participación que veíamos en ese momento en tiempo real fuera para impulsar y no para detener al precio. En este caso, como vemos, el precio lo impulsó con esa participación institucional. Perfecto. Señal de compra, rompimiento, no hay warnings, pero vean cómo aparece una presencia institucional empujando ese rompimiento. Perfecto. Vean que después comienza a aparecer participación institucional para detener al precio. Ahí vemos cómo lo empiezan a detener y lo echan para atrás. Paso siguiente, seguimos observando si esto cuadraba con nuestros análisis. Vean cómo el precio aquí rompe el canal y entra en un formato de lateral. Vean cómo entra en un formato de lateral y vean cómo empiezan a aparecer warnings cuando el precio está muy lateral. Vean todo el juego de warnings que aparecen ahí. Y los warnings me dicen, búscate la resistencia, búscate el soporte y trata de observar si se rompe para arriba o para abajo y te acompañan más elementos para poder tomar una decisión final. Vamos a mover esto para abajo y vamos a ver qué pasaba. Vean, warnings, el precio rompe hacia arriba y vean cómo el precio retrocede, pero siempre está dentro del canal. ¿Ven? Aquí si yo quisiera comprar, obviamente mientras el precio se mantenga por dentro del canal alcista, yo voy a poder aguantar una posición de compras. ¿Ven? Obviamente también mientras el precio se mantenga por arriba de esta resistencia que ahora es soporte y se mantenga por arriba, yo puedo estar buscando compras como nos lo marca esta señal que detectamos con el puro análisis del precio. Después, traders, el precio ya empieza, vean, otra vez rompe, se empieza a enrangar, aquí se pega con esta línea de tendencia a largo plazo, etcétera, y aquí ya de plano vemos que, por ejemplo, aquí se da otra señal de compra, ¿no? Vean, una señal de compra, tenemos warnings y el precio, pues podríamos buscar una posición en compras. Aquí me gustaría a mí, en lo personal, me gustaría ver si hay fuerza de compras en este momento. No lo veo porque no tengo herramientas de volumen que me lo puedan decir. Entonces, en ese aspecto, esta señal de compra, pues como que yo tendría un poco de dudas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo de que a lo mejor sí compré, y el precio no subió y de repente acá salí en stop. Bueno, puede ser, pero necesito algo que me dé un poco de luz para yo poder saber si puedo comprar ahí o no puedo comprar. Entonces, bueno, ahí terminamos el día y otra vez le agregamos un elemento más. Vamos a agregarle ya para terminar el video, traders, vamos a agregarle herramientas de volumen para ver si realmente nos acompañaban, nos decían algo, nos daban claridad o qué rollo. Entonces, vamos a ello y vamos a cargar otras herramientas de apoyo. Ok, traders, hemos regresado poniéndole un nivel más de información para poder saber si todo el análisis que nosotros habíamos realizado de alguna manera con un poco más de información objetiva podemos trabajarla. Y fíjense qué interesante, traders, aquí es donde esto a mucha gente cuando se pone a estudiar este tipo de escenarios es cuando les vuela la cabeza. Fíjense, por ejemplo, repasando las mismas entradas que ya hemos comentado en el anterior segmento. Fíjense cómo esta señal de compra que ya la habíamos visto desde un nivel básico con el puro precio, después metiéndole un poco la plantilla de los 5 pasos y ahora metiéndole información de volumen, fíjense lo que nos arroja esta información.
Por ejemplo, en esta señal de compra, además de que habían aparecido los warnings y nos decía busca resistencia, busca soporte por abajo y trata de buscar el rompimiento, vean lo que pasa, traders, cuando viene este rompimiento aquí. En primer lugar, observamos de color verde, vean, de color verde, observamos que hay un desequilibrio a favor de los compradores en el momento en el que el precio hace el rompimiento a la alza. Fíjense qué interesante, es que esto es súper importante que ustedes lo puedan entender. Por eso es que me di a la tarea de ir subiendo de nivel en cuestión a información, empezando primero con el análisis del precio, ¿no? Análisis del precio o price action. Después le metimos plantilla de 5 pasos, ¿no? Que es una forma estratégica de poder complementar lo que el precio nos dice. Y por último, herramientas de volumen, delta y volumen vertical. Ahorita lo vamos a ver. Primer ejemplo, señal de compras que ya habíamos visto. Vean toda la información que me está dando en la señal de compras para yo ni siquiera pensarlo, ¿no? Yo ni siquiera pensarlo de que, oye, es que habrá fuerza, no habrá fuerza. Vean qué detalles podemos encontrar aquí, traders. Primer detalle, obviamente el precio nos decía posible rompimiento a la alza. Pero qué detalles son contundentes para poder considerar que eso es un rompimiento verdadero y sólido. Primera, que tenemos un desequilibrio a favor de los compradores. Segundo punto, el delta acumulado. Vean que el delta acumulado está a favor de los compradores. Perfecto. Rompimiento del precio. Señal de plantilla de 5 pasos rompiendo la resistencia. Algo súper importante, traders. Vean esta vela verde que se está marcando ahí. Esa vela verde es la vela de un gráfico mayor. En esa vela, lo que estamos viendo, traders, es una vela que se pinta totalmente de verde. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay mucho desequilibrio de compradores, es decir, ingresó muchas compras, pero es de un gráfico mayor, no es originaria de este gráfico donde analizamos al precio al inicio del video, ¿sí? Ustedes me preguntarán, oye, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, ahí ya es mucho trabajo, mucho diseño y cosas, ¿no? Yo lo que estoy compartiendo aquí es la información que podemos llegar a tener al momento de una decisión de compra o de venta. Vean qué interesante, traders. Vean aquí qué interesante. Cuando esa vela aparece ahí, porque aparece en tiempo real, es un síntoma inequívoco de la fuerza compradora. Incluso más adelante vuelve a aparecer otra, vean. Aparecen 2 consecutivamente. Vean cómo la zona de color verde va acompañando ese rompimiento, indicándonos un desequilibrio a favor de los compradores. Sin ninguna duda, teníamos que aprovechar las compras de alguna manera. Ya ese tema es harina de otro costal. Aquí estamos viendo la información al momento. Paso siguiente, ya para acabar. Paso siguiente, el precio rompe el canal, cae, se lateraliza, aparece lo que hablábamos de las señales de la plantilla, aparecen los warnings, búscame soporte, búscame resistencia y busca que se rompa con información objetiva. Vean el rompimiento, traders, zona de ventas, desequilibrio de vendedores. Vean que aquí aparece una vela de ventas, pero ya muy abajo, ¿no? En este caso no nos dio una anticipación. Sin embargo, nosotros a través de nuestra estrategia, nuestro sistema operativo, tendríamos que haber buscado ahí cómo acomodarnos para aprovechar ese movimiento de ventas. Pero con respecto a la información, vean, desequilibrio de ventas, aquí apareció la burbuja que hablábamos en el segmento anterior, la participación institucional en el rompimiento con esa gran burbuja verde, ¿sí? Recuerden que las ventas
las ventas se reflejan como compras, ¿sí? Como compras al momento de que el mercado nos da la información. Por eso es de color verde, ¿sí? Porque ahí realmente lo que entraron son ventas, pero el algoritmo nos interpreta como de color verde. Ese es un tema de colores, pero realmente ahí lo que vemos es que hubo un esfuerzo de ventas y un resultado de ventas. Y además veíamos que precedía a ese rompimiento, precedía una zona de ventas, de desequilibrio de ventas. Por lo tanto, podríamos tener la confianza de buscar las ventas porque teníamos este respaldo, aparte del rompimiento del canal, aparte de los warnings, aparte de este lateral que el precio forma cuando hace un impulso lateral y viene el rompimiento con todo el acompañamiento de las ventas. Perfecto. Paso siguiente. El precio hace su maniobra de lateral, rompe el canal, se enreda con el VWAP, que les decía yo que no me gustaba ahí porque estaba atorado con el VWAP. Vean cómo en ese momento, cuando se da esta señal de compras, vean cómo no hay acompañamiento de compras, ¿ven? No hay, de hecho, el delta acumulado está en la zona sur, o sea, en la zona negativa. Esto es un delta negativo. Entonces vean qué diferencia de estos elementos a estos de aquí que yo no veo nada. Entonces yo les decía, oye, el precio está aquí chocando con el VWAP, no lo veo con fuerza, volteo a ver acá y no hay nada, por lo tanto yo ahí no hago nada, digo no, o sea, no veo con claridad, aparte de que el precio está tocando esta zona, o sea, no me da claridad, no pasa nada, lo dejo pasar. Paso siguiente, el precio se vuelve a dar la vuelta, hace un pequeño canalito, no hay nada claro para poder trabajar ahí, simplemente lo dejo pasar. El precio se da la vuelta, vean, se da la vuelta, aparecen warnings, el precio intenta romper acá, señal de compra, ¿y qué veo? ¿Qué veo? Compras, desequilibrio. Vean el delta acumulado dándose la vuelta hacia lo que es el crossover, ¿no? Vean, dándose la vuelta. A lo mejor esto no me da mucha claridad. Podemos pensar, oye, esto no me da claridad, ok, ¿qué más hay? Compras, vean, compras, el warnings, búscate la resistencia y búscate el soporte y que el precio rompa hacia un lado y buscas información que te acompañe. Fíjense traders, fíjense aquí traders, fíjense aquí. En este cuadrante de compras que habíamos marcado, vean las velas que aparecen ahí traders, véanlas, véanlas, compras, compras, compras. 3 velas, ahora sí como dirían los vendehumo esos que hay en Instagram, los 3 soldados, ¿no? Los 3 soldados alcistas, vean. Los 3 soldados alcistas. Ok, no voy a comprar hasta el tercer soldado, pero ¿qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Lo ven? Vean, ¿se acuerdan de esta señal que la veíamos súper pedorra en el precio? Que decíamos, bueno, pues como que sí, como que rompe, como que se ve bien. Pero ese como que se ve bien con el puro precio, pues quedaba en duda, traders. Fíjense aquí esta ruptura, vean la banda verde, la banda azul, el VWAP, las 3, como si fuera un desfile de aviones, ¿sí? De esos aviones ingleses cuando hacen los eventos de la reina, que en paz descanse, que Dios la tenga en su sagrado paraíso. Vean, los aviones F-16, ahí están. Yo le llamo esto el desfile, ¿no? Vean, el precio arriba, ok, yo no utilizo medias porque eso es de novatos, ok, compras, desequilibrio de compradores, velas de compras, ¿te sirve? ¿Te sirve o no te sirve? ¿Qué buscamos ahí? Compras, vean cómo aquí no había nada, no hay actividad institucional y de repente regresan, venden, compran. Seguimos analizando traders. Vean,
aquí es donde decíamos, oye, no hay warnings, aquí no hay warnings, no warnings. ¿Seguiré comprando o no? ¿Qué hay abajo? Ve, compras. Bueno, aquí no se marcó la zona porque le tendría que mover al indicador, ¿no? Le tendría que mover al indicador para que me alcance a abarcar estos 3,500. Ok, eso es cuestión de moverle las herramientas en el momento para poder visualizar eso. Pero vean, 3,500, 6,200 deltas compradores. Voy a comprar aquí, tengo duda. Oye, sí, mira, 3,500, aquí lo vemos. Vean el delta acumulado abajo, totalmente va hacia arriba. ¿Valdría la pena seguir comprando? Yo creo que sí, ¿no? Porque la información que tenemos está totalmente clara. Vean, vean, vean la continuación de esto. Participación institucional para acabarla de amolar. Vean, una burbuja tremenda de volumen ahí al rompimiento. Creo que hay argumentos, ¿no? Creo que hay argumentos. El precio en todo momento por arriba del canal, por arriba de la banda verde, por arriba de la banda azul. Pues hay mucha, ahora sí que mucha tela de dónde cortar. Vámonos al último análisis. Vean, el precio hace ruptura, se gira, como que rompe el canal, bla, bla, bla. Oye, hay como que fuerza para vender. Vean, ustedes díganme, ¿hay fuerza para vender aquí en esta señal de ventas? Objetivamente, traders, aquí se trata de ser objetivos y no de estar engañándonos. Vean, se compara esto con esto, no hay. Entonces, si yo tenía dudas de esta señal de venta, como lo comentábamos en los segmentos anteriores, pues obviamente yo veo esto y digo, ay, pues claro que no, yo ahí no tengo nada que buscar. Oye, que después se da esta señal de compra aquí. No hay mucha fuerza. A lo mejor, vean, aparece una vela, vean, una vela de volumen ahí. No sé si la alcancen a ver, déjenme quitar ese cuadrante que marqué ahí. Miren, voy a quitar el cuadrante. Ahí está. Vean que aparece una vela de volumen, pero es una vela que está sola contra el mundo. O sea, es una velita que aparece ahí, vean, con volumen comprador al rompimiento, pero vean cómo no hay mucho apoyo aquí. O sea, no hubo un acompañamiento para llegar a ese rompimiento. Aún así, con esta vela, el precio peleó fuertemente para que el precio se moviera un poco más. Pero probablemente yo al ver esto y ver una vela aislada de compras, si es verdad que es de compras, probablemente yo no tomara esa compra porque falta fuerza, que no la ve, como esto, no lo vemos aquí. Entonces, esta información me da más argumentos, traders, para yo poder decir la tomo o no la tomo. Ese es el final de este video, la finalidad de este video, ¿no? Que a partir de esta información yo pueda tomar mejores decisiones y no nada más irme como gorda en tobogán a lo loco, ¿no? Sino tener argumentos de peso. Vean cómo ya aquí totalmente el volumen decreció. Vean cómo ya no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ya no hay fuerza para nada. Mientras que el precio, bueno, intentaba, vean, una señal de compras que lo comentábamos que decíamos, oye, tengo la duda de señal de compras con el precio, un posible rompimiento. Pero ¿qué hay con el volumen? ¿Qué hay con el volumen? ¿Realmente tengo alguna confianza, alguna información que me pueda ayudar a poder ver aquí si yo compro? Vean que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo no compro, no hago nada. No compro, simplemente no compro. O sea, que el precio me está dando una señal, qué bueno, pero no, la plantilla me está dando una señal, qué bueno, pero no hay fuerza, no están participando los que mueven el mercado. ¿Quiénes son? Los institucionales. No están en este momento. No están, por lo tanto, esta señal de compras yo no la tomaría. Fin de la historia. No hay. Nos regresamos al pasado y vemos que vean la diferencia de escenarios fuertes a escenarios débiles, ¿no? Vean qué importancia de los escenarios fuertes
a los escenarios débiles. Y fíjense, ya por último, oye, le meto otra información. Vamos a meterle información de volumen, más niveles importantes. Vean, toda esta zona, las zonas que se marcan ahí, son zonas de alto volumen. Estas zonas rojas, vean, estas zonas rojas son imbalances. Ya en algún otro video expliqué esa situación. ¿Sí? Vean cómo interactúan con los niveles. Déjenme quitar algunos que están. Miren, por ejemplo, aquí, en este rompimiento. Vean cómo el precio va subiendo y va dejando soportes, pero no soportes del precio que yo agarre y marque. Son soportes de volumen, mucho volumen que se congregó ahí. Y vean cómo van empujando al precio. Asimismo, en algún momento lo rebotan. Vean aquí cómo lo rebotan. Vean aquí, vean aquí. Vean cómo marcan aquí una zona de soporte. Si yo quiero vender, fíjense este ejemplo por acá. Vean, este ejemplo es clarísimo, traders. ¿Se acuerdan de esta señal de venta que teníamos duda? No hay fuerza, ya de entrada no la tomaría. Pero vean que aparte de eso, vean cómo en la parte de abajo hay un bloque muy grande de volumen que se desprende de este punto de aquí. Entonces, si yo quiero vender, obviamente yo no puedo vender con un nivel de bloques de volumen, de lo que se llama High Volume Nodes o nodos de alto volumen, que se generaron aquí y que se extienden todo este tramo y que están obstruyendo el paso de las ventas. Otro motivo para que yo no tome ventas aquí, aparte de que no hay presión. ¿Se dan cuenta, traders, qué importante es tener información objetiva? ¿Sí? Y ya para despedirme, Price Action más herramienta de apoyo, en este caso para nosotros es la plantilla de los 5 pasos, más volumen. Aquí en volumen podemos delta positivo y delta negativo, volumen vertical. No metimos perfiles de volumen, traders, no metimos nada que tenga que ver con esa situación, simplemente nos fuimos a 3 niveles, nada más 3 niveles de herramientas. 3 niveles de herramientas. Price Action, plantilla, 5 pasos y volumen. ¿Sí? Simplemente utilizamos esos 3 niveles. Todavía puede haber un poco más de niveles. Como por ejemplo, les muestro rápido otro nivel que podríamos incluir. Vamos a comentarlo rápidamente. Este nivel de análisis, fíjense este nivel de análisis. Las bandas que ven ahí corresponden a la temporalidad que acabamos de ver. O sea, es decir, la plantilla 5 pasos, ¿sí? La plantilla 5 pasos está plasmada aquí. Vean, aquí está el canal, la banda azul, la banda verde, etcétera. Pero eso no es lo importante. Bueno, aparte aparecen las velas de volumen. Vean, estas velas de volumen que son las que concentran un desequilibrio, ya sea para compras o para ventas, ¿no? Aquí vemos esto, aquí vemos esto. Ok, hasta ahí muy parecido a lo anterior. La diferencia, traders, es que aquí tenemos velas de un grado mucho mayor. Vean, estas velas azules y las de color magenta que alcanzamos a ver aquí son velas de una temporalidad mucho más amplia. Muchísimo más amplia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo vea que hay una vela que se ha plantado a favor de los compradores, evidentemente yo tengo que buscar compras. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, cuando el precio haga, por ejemplo, esta envolvente de aquí con esta vela doji, en ese momento, vean cómo se acomoda la plantilla para buscar compras. Acá lo mismo, vean, precio hace esto,
rompe con esta vela, compras. Y así sucesivamente. Podemos ver varios ejemplos hacia atrás. Esto es otra forma de apoyar esa decisión, esa toma de decisiones, ¿sí? Esa toma de decisiones, vean aquí, fíjense aquí. En el momento en el que el precio nos muestra esta fortaleza, el paso siguiente es buscar compras, compras, compras. ¿Con qué? Con la plantilla de los 5 pasos. ¿Lo ven? La plantilla de los 5 pasos. No hasta que aparezca un rompimiento de los que tienen el dominio. Vean qué bonito ejemplo aquí. Podemos trazar aquí una zona de resistencia. El precio rompe con fuerza y se va. Y se va. Y se va. Y vean cómo van apareciendo las velas que acompañan el movimiento, nada más resaltando sobre la misma base de la plantilla de 5 pasos. Muy interesante, traders, ahí se los dejo para que lo analicen, para que ustedes evalúen cómo están analizando el mercado y traten de complementar con este tipo de herramientas que son bastante útiles al momento de estar realizando un análisis. Les mando un fuerte abrazo, se despide Taurus de ATLT, nos vemos a la próxima, un fuerte abrazo y cuídense, chao chao.